Espero que se queden con nosotros porque, como siempre, tenemos mucho para ofrecerles desde esta mesa. Benditos somos todos nosotros entre todas estas mujeres. ¿Cómo está usted, señora? Muy bien. Investigadora, muy bien. reportera del crimen, Sí, multipremiada también. Y vamos ¿verdad? a seguir premiados. ¡Epa! Muy pronto, ¡Epa! no, dieron. Ya te dije, ahora. ¿Cómo está usted? Sí, verde Se que va a te quiero cumplir la verde. premonición de Mili. ¿Verdad? Y después, y vos, periodista, compañera de radio. Buena onda. Super calidad. Dentro de poco también va a ser premiada. Sí, muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo andamos? ¿Y tú qué? Excelente. Esperana? No, Mili. ¿Y usted? No, ¿Cómo Esperana, está? Emilia, Toco no tenés que decir algo. Sí. Pero Buenas Dios noches. mío, ¿por qué los esfuerzan Sí, así? el mejor lector del PNT que tenemos allí, la voz comercial, sí. ¿Tiene algo más? Venga por favor acá, Ñande Yara, gracias, ¿Quiere que que está le también del otro envíen? lado. Ya que tenemos tantas mujeres lindas en este programa, vamos a lucirlas, ¿Quiere? ¿verdad? Pero por supuesto. Pero Xuxa, apareció Xuxa. ¿Qué pasó? Lo que pasa, Mirá, Mili, sí. buenas Con su noches. perrito. Ah, Qué sí. cosa más linda. Gracias. Miri, ¿por qué lo que ellos quieren que vos les mientas? Porque viste que Pitu dice, decinos algo, sí o sí a todo. Claro. Pitu, pero te va a mentir, dejar que le Es muy nazca. mentiroso. No, muy lindo eso que tenés. Eso se usa así ahora. Hay Rodi. algo debajo. ¿Cómo? No, nada. Sí. ¿Cómo se llama? No, ya sabemos que es de Rafael Agustín. ¿Cómo se llama la ropa? Porque Mili... ¿Se animan ustedes? Ahí está, una camisola, ahí sí. está. Pero Muy que abajo lindo. que hay, estamos Nada. todos preocupados. Solamente tenemos el cintito. No dejemos todo allí, Esta por noche. favor, les pido, sí. Espero que no le moleste. Sí, es que quieren, Mesa 47, ¿cómo están? ¿Queremos desfile, sí o no? Voy a desfilar porque merece. Con la el perrito, con su perrito. Se llega con delay allá para eso, ¿verdad? Hago preguntas y después sí. Ok. No, pero ¿sabes qué? Espera un ratito, sí. Hace falta música. Pasa que tu outfit de hoy está muy lindo también, No, ¿sí? yo no, basta ya. Por favor, Nancina, por favor. no. No, pero no desfile, entonces parate nomás allí, queda lindo. Sí. No, pero realmente está muy Está muy linda, la Ruth, ropa ¿verdad? de Ruth. Qué cortamambo yo sos, no ¿eh? puedo Qué ver cortamambo bien de sos, acá. qué mala onda sos, ¿eh? Sí, qué mala onda sos. ¿Quién va a desfilar hoy conmigo? No, pero es lindo. Por favor, no Pero mostrar. miran a lo linda que está No, ella. y Está por- esperando. por paso, Pero entonces, no, desfila también. Sí. Yo no voy a amar. Pero hoy La viene primera Ruth para también, todos, Ruth para también. todos. También, tampoco, sí. Vos también, Fátima. Fátima, No, dale, aquí sí. ya tengo Fátima, permiso. sí. Yo Dale. no, ahí me Con el gusta. perrito. Yo ya dije que el día que el Hasta acá profe me quedo yo y Queda muy lindo, ¿eh? A ver. Señores y señores, que empiece el desfile. Adelante. A la 1, a las 2 y a las 3. Con su perrito. Bueno, hasta allí por lo menos, sí. Muy bien. Está muy linda, sí. Gracias. ¿Vos te animás multipremiada? No, hay negociación conmigo. No es para nada. Che, ustedes se dieron cuenta, lindo el plano, ¿verdad? De las mujeres allí. Pitu como Quasimodo allí atrás, Estoy ¿verdad? mirando Rompiendo que- el plano. Yeah. Ponete en el recto, amigo. Sí. Papá. Sorpresa de todos nosotros, hay algunas noticias que realmente ya rayan lo chistoso, lo jocoso, lo hasta Absurdo. absurdo. Gracias, querida periodista. Porque Yamil Esgaib alardea en redes y en todas partes y se atribuye la decisión de reemplazar al embajador de Estados Unidos por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿eso tiene audio o no? Este señor que estamos viendo aquí dijo que se sentía muy complacido porque en 15 días el gobierno de Estados Unidos tomó el pedido que se hizo desde Paraguay y decidió cambiar de embajador. Pero las embajadas, todos sabemos que tienen misiones a sus diplomáticos y esas misiones tienen su periodo. Es como nosotros, tenemos un contrato, termina, o te renuevan o te cambian, pero en el caso de Estados Unidos tiene su periodo de cambio de sus embajadores. Escuchemos, por favor, lo que decía allí en el Parlamento. Y agradecido y orgulloso de ser parlamentario del Paraguay, que creo que pocas veces se da la situación que en menos de 15 días tenga respuesta a un pedido de un parlamentario paraguayo, un pedido que le hacemos al gobierno de los Estados Unidos. Ha cambiado, como hemos pedido, al embajador. Eso es muy importante, presidente, y tenemos que estar todos orgullosos de ser parlamentarios paraguayos. Y que nunca más ocurra de que vengan embajadores o representantes de otros países a querer darnos ejemplo de democracia y pisotear la soberanía paraguaya, presidente.
Tenemos que estar orgullosos de eso, más allá de que el motivo principal... Bueno, ya podemos regresar, ¿verdad? El enunciado era lo importante en esto, ¿verdad? Porque el resto ya es más de lo mismo. ¿Qué reacción tuvo esto en el país? Muchísimo. Una de ellas, por ejemplo, le dedicaron incluso la canción de Damas Gratis, No te creas tan importante. ¿Quién le dedicó eso? Porque, bueno... ¿En la Cámara Baja? No, la gente en general, ¿verdad? Porque jura él que Joe Biden atendió su llamado, porque hace 15 días en sesión él había pedido que se cambie al embajador Mark Oldfield, y bueno, y coincide ahora con esta decisión que tomó, como nos explicaba Fati, que cada tanto también culminan, digamos, su mandato y van renovando también las autoridades. Pero él se toma por aludido y él cree que es a través de su Pero él pedido. cree que el gobierno que le sacó la visa le va a escuchar para hacerle caso y cambiar a su embajador. Yo no creo que él crea eso. Vamos a ser bien realistas. Pero si acabamos... Sí, pero él está hablando directamente Acabamos de ver. para consumo interno de su público votante. Claro. Yo siempre sostengo, el problema de las listas estas desbloqueadas es que para mí pervirtió por completo luego la democracia y el sistema político representativo, porque lo que hace es que vos calculas cuántos votos yo necesito para ser diputado y Yamil Legay habrá tenido 10.000, 12.000 votos. Él lo único que necesita es garantizar esos 10.000, 12.000 fanáticos para las próximas elecciones. A él no le interesa hablarle a los 6 millones de habitantes, a él no le interesa analizar el desarrollo de la relación entre Paraguay y Estados Unidos, no le interesa realizar un análisis de qué hizo los Estados Unidos en los últimos años en Paraguay. Él lo que se dirige a sus votantes, él hace un corte, clipea como se dice en prensa, ese es su discurso y va a repartir en TikTok, en Facebook, va a llegar a sus votantes, a su grupo WhatsApp. Y Valeteña de diputado, Mañamica de Pero diputado. vos decís que son ignorantes, entonces... Y claro, si creen Pero, todo. no, pero Fátima, es que de todo estamos en Paraguay. Está subestimando. No nos subestimo, es que hay gente que está convencida de eso y cree en eso. Claro. Por ejemplo, hay gente que cree el discurso cuando ellos dicen Dios, patria y familia, que son defensores de la familia, y después sí. con una preocupación enorme de salir en la foto de Montanaro. O sea, esa es la hipocresía de esta gente, esa es la realidad. Pero Fátima, el sistema educativo en nuestro país hace mucho tiempo solamente tiene la intención, y lo está logrando, de crear idiotas funcionales. Gente sin pienso o gente que no quiera luego pensar, ¿verdad? Entonces, están haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, Y repito, se nota. desde hace décadas, y eso se nota bastante. Sí, se nota eso que decís justamente en quienes hoy están ocupando esos curules, ¿verdad? Sí. Que vos decís, no puedo creer que haya llegado y llegó. Y para mí es una pena que dos diputados intervinieron al respecto, otra diputada contestando la Yamil Legay, pero me parece que ni desde el Partido Colorado, del oficialismo, ni desde la oposición se hizo un balance crítico de lo que hicieron los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 5 años. Yo tengo mi posición particular, que lastimosa y penosamente, como no te quieren escuchar y vos tenés que estar alineado con uno u otro bando, o si no ya te tildan, vos estás vendido a tal, vos estás vendido a cual. Ahora, lo que para mí, hablo en primera persona, hizo los Estados Unidos es una intromisión absolutamente inaceptable. Cartes puede ser el peor de los delincuentes de la historia, pero nosotros no podemos poner en manos de los Estados Unidos de Norteamérica, ni de ninguna potencia extranjera, el destino de Paraguay. Y eso es lo que se hizo. Y los colorados no son capaces de hacer un balance crítico de eso. Y la oposición se colgó nomás de eso. Para mí es patético, realmente. Pero yo no quiero nomás que en su país, ellos tienen derecho a decir no queremos que ellos entren en, Sí, en claro. nuestro país y su familia. Sí, como un acto interno de ellos. De pero ellos. no hicieron eso. Bueno, antes de irnos al siguiente tema, por favor, lo de París también, hoy empezaron los Juegos Olímpicos y el presidente estuvo nuevamente allí. Estuvo nuevamente de viaje. En esta ocasión fue a París. Así mismo, y es considerado ya hoy el nuevo pájaro campana. De hecho, los memes con cualquier cantidad, ¿eh? Sí. Sí, ¿No fue Pitu el autor intelectual de eso? 5-0 perdió Para nada. Paraguay. No está hoy Quise, ¿verdad? 5-0, papá. No está Quise, pero vos que sos su representante en la Sí, tierra, sí, sí, ¿qué sí. tal ¿Por qué estuvo? perdió Paraguay 5-0? Y porque jugó Ahí estamos mal, viendo, sí, estamos jugó viendo mal. al Ahí a presidente. todito le, mirá, a todito le dio la suerte. Bueno, jugó mal Paraguay, hubo malos cambios, según los que entienden, ¿verdad? Se hizo expulsar uno de los jugadores en el primer Sí, tiempo eso es ya. cierto. Y bueno, hay un montón de cosas por corregir y lastimosamente el resultado es hiper mega doloroso. ¿Esta comitiva que le acompaña, de dónde sale y cómo se determina? ¿Alguien sabe? Y ahí le vemos al presidente del Comité Olímpico haciendo- y al ministro de Deportes. El y Tigre para Ramírez primera dama está allá. también. El Tigre está a la derecha y Haciéndose después un la montón de selfie. gente. ¿Y quién paga todo eso?
El No, y- Estado. sí, claro. Sí, pero con el presupuesto del Comité Olímpico. ¿Y ¿Se qué acuerdan que le necesidad habíamos había invitado que el a- presidente se vaya a París? No había necesidad Y realmente. él le apoya para todos los Sí, pero no había necesidad deportistas, al, que de- juega, al niño que juega ajedrez, al Porque que la corrió vez la que fórmula. hubo la competencia esa de Fórmula 2, Sí, sí, le hizo que un- fue en... ¿Dónde fue? En Dubái. En Dubái, él justito coincidía con una expo muy importante también en sí. esa zona del mundo y por eso es que se fue a acompañarle a nuestro compatriota. Le que estaba gustan allí. los deportes. Sí, ¿a quién? Joshua Gerson. Bueno, a él. Duerson. Pero Sí. acá se fue directa, única y exclusivamente para... Hubo una invitación No sé qué. oficial del Comité Sí. Olímpico Internacional y del gobierno francés. Eso Sí. es real. Y fueron muchísimos jefes de Estado, presidentes, reyes y compañía. Están en el... Reyes. Sí, se acostumbra que en las Olimpiadas, como las Olimpiadas tienen una historia bastante antigua, de la antigua Grecia y compañía, los jefes de los estados participen de la inauguración. No es obligatorio. Estuvo, así como por ejemplo, Mario Abdo Benítez estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y Paraguay ni clasificó. O sea, esta costumbre de decir es un compromiso de Estado cuando en realidad es cuestión de vanidad personal y te disfrazan con el discursito. Sí, lo cierto es que no se pierde ni bautismo de muñeca No. del presidente. ¿Eh? Vos le Mientras decís, que sea "Vení en el la voz", exterior. sí. Claro, ¿cómo le gusta viajar? Lo que tiene que ser es ministro de turismo. Así. ¿Verdad? Le gustaría. Sí. Ese es el ministro de Vamos a turismo lo que cambiarle tiene que ya ser, acá. ¿verdad? Por cierto, a Angie hace mucho no se le puede entrevistar porque no se le encuentra. Por cierto. Ella tiene otra que cosa. hacer ya Japón nomás también. ¿Qué? Ya Ya Japón ya tiene que hacer. cómo hacer con el Sí, presidente. ¿verdad? Ya- Más informaciones hoy en el escándalo ¿verdad? De que muchos pacientes oncológicos no tienen medicamentos. Se había pedido que vaya la ministra Baram y el director de INCAM para interpelación, ¿verdad? Sí. Y parecería que fueron salvados según algunos medios. No, recontra fueron salvados, porque los diputados cartistas votaron en contra del pedido que había hecho, entre otros diputados, Billy Baesque, Sí. de que sean interpelados la ministra María Teresa Barán y el director del INCAN, Raúl Doria. 39 votos tuvo por el rechazo, 20 a favor de la interpelación, 12 legisladores se abstuvieron, 12 diputados liberales, toditos los 12 son del PLRA. Sí. Y también estuvo una cantidad, la diferencia que creo que eran 9, 9 ausentes. estuvieron ausentes. Y bueno, de esta manera le salvaron, decimos, de una interpelación, pero ¿qué es lo que es la interpelación? La interpelación es ir y responder. Claro, una serie de preguntas que te Las van, series de hacen preguntas. unos cuestionamientos que te van diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? tienen ¿Cuándo? miedo, ¿Dónde? por eso no se fueron. Y sí, que no sé también qué tipo de relevancia tiene una interpelación. Mira, la interpelación podría, después se vota. Sí. La Cámara vota Si si se es que acepta o no. acepta o no, una vez que se va a interpelar la persona, si se acepta o no los argumentos que dio la persona interpelada. Pueden no aceptar, con lo cual al no aceptar se le envía un mensaje al Poder Ejecutivo decirle cambiaste ministro porque nosotros no le aceptamos a esta persona como ministro. El Poder Ejecutivo no está obligado a hacer eso. Voto No. de censura. Pero, no, allí pueden ir al juicio político al ministro y puede ser destituido por juicio político, pero es una medida que se dio una vez en la historia. No es usual, no es común. Sí. Ahora, acá le salvaron a la ministra de Claro, Salud. ¿cuál es la lectura que vos le das a lo que pasó exactamente Que con lo que pasa el es que- salvataje? Lo que pasa es que el Ministerio de Salud está realmente en una situación bastante crítica porque aparentemente hay disputas políticas al interior del equipo ejecutivo del Ministerio de Salud que se están peleando por los negocios del Ministerio de Salud. Eso por lo menos son las versiones que están circulando. Entonces, irse a una interpelación es correr un riesgo innecesario de que se exponga al público una serie de situaciones. Por ejemplo, ayer hablaba la ministra de Salud aquí en Radio Monumental, la entrevistaban y a mí, yo cuando escuchaba la entrevista decía, no puede ser que diga lo que está diciendo, no puede ser, porque al doctor González, a quien Santi Peña le había designado como ministro antes de asumir, ustedes recuerdan que se le destituyó antes de asumir el cargo Sí. por un análisis que hizo de cómo sería la situación en el futuro. No, ahora la ministra Barán justificaba situaciones trágicas de manera totalmente impune. Y el día anterior decía todo lo contrario, porque en conferencia de prensa cuando se anunciaba que recuperaron parte del dinero del mecanismo COVAX, ella hablaba y decía que ni un solo reclamo se deja de atender. Y después al día siguiente, en esta nota de la que está hablando Camilo, ella justamente decía que no pueden dar abasto a Pero todo. una cuestión nomás, Ruth Mili, una cuestión para mí escandalosa, que yo terminé de entender entre ayer y hoy es, ustedes recuerdan que nosotros le invitamos aquí a la doctora Rosana González, la Sí. enfermera, Sí. por el caso del Hospital Barrio Obrero, Sí, ¿verdad? sí. Y nos decían allí que
el hospital Barrio Obrero no tiene ambulancia, que por eso tuvieron que trasladar la patrullera. Había sido que el hospital de Barrio Obrero sí tiene ambulancia. ¿Pero funciona? Había sido que la ambulancia está en un taller en el barrio San Pablo. Había sido que en diciembre se pagó la reparación de la ambulancia y ahora estamos en julio y todavía no se entregó la ambulancia. ¿Responsabilidad de quién es? No, es del director del hospital, es del Ministerio de Salud directamente porque ellos tienen su departamento de reparación. Entonces, el Ministerio de Salud está funcionando muy mal. Entonces, exponerle a la doctora Baram a una interpelación es correr un riesgo innecesario. Más allá de la exposición a la ministra, la actitud de los diputados ante la sociedad nuevamente. Impresionante. Era el momento de la votación y ponerle que estaba acá uno de los cartistas hablando y fulano de tal Rutuazo en contra. Así ni Ni pelota, no les calienta les tres. importa. Decidía tremenda. Sí, y aquellos que se ausentan o se abstienen también dan un mensaje claro de que no les importa absolutamente nada. Lo que pasa. No es que se lavan las manos y ya está. Eso es un Qué pena claro que no mensaje. tengamos suficiente memoria como para después, a la hora de votarles, en realidad les votemos, pero con B larga. ¿Sabes qué? Nomás Fátima nomás coloca una cuestión que me parece muy importante. Porque nosotros cargamos siempre la tinta, los cartistas, que es cierto, están en el gobierno. Pero acá son 60 diputados los que le salvaron a la ministra Barán. 60 de los 80. Sí, no solamente 30. Claro, los que se ausentaron y los que votaron en blanco. ¿Por qué 60? No todos son cartistas, no todos son satélites del cartista, no todos entienden clave política. También hay que ver cuál es el interés de los grandes zares de las empresas farmacéuticas que le tienen cooptado a muchísimos parlamentarios y le tienen cooptadísima la autoridad del Ministerio de Salud. Las grandes licitaciones siguen ganando los mismos apellidos, cambie de gobierno, no cambie. Y no nos extrañemos que aparezca un empresario farmacéutico que no es colorado, que trabaja en el gobierno de Colorado, a hacer querer ser candidato a presidente en el 2028. Veremos. Miren, un poco serios, ¿verdad? Está con nosotros el abogado Rodrigo Cuevas. Él es representante de la familia del pequeño Renato Rojas. Y el titular que a todos hoy nos estaba conmoviendo es: absuelven de culpa a la pediatra Laura Sena y el caso Renato queda impune. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Hola Mili, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con Fátima, nosotros. Ruth, Buenas Pitu. noches. No, por favor, a ustedes. Ponenos en contexto, por favor, querida Ruth. Bueno, Sí. finalmente se dio la sentencia en el caso de Renato, bueno, la absolución para la doctora Laura Sena. La Fiscalía había pedido 1 año de prisión preventiva. La querella, aquí con el doctor, habían pedido la pena máxima, que es de 5 años por homicidio culposo. Finalmente, en voto en mayoría, se decidió que sea absuelta la doctora. Sí, caso que indignó a mucha gente. Sí, porque en un primer momento, Mili, había 5 médicos que estuvieron en el lugar que fueron procesados, de los cuales solamente una llegó hasta juicio oral y público. Sin embargo, ahora ella fue absuelta. ¿Y cómo queda el caso? Es decir, ¿quiénes son los responsables de la muerte de Renato? Nadie, ¿Verdad? nadie. Todos Doctor, son inocentes. para eso te invitamos, por favor, ¿verdad? ¿Cómo están viviendo en la familia, en ese seno familiar bastante afectado? Renato es culpable de su propia muerte. Eso es lo que se puede resumir. Y por supuesto, se está viviendo mal, porque esas cámaras del circuito cerrado fueron tan elocuentes. Testigos que presenciaron, estuvieron ahí, fueron y declararon. Todos los informes médicos que decían que Renato estaba en perfectas condiciones de salud no fueron valoradas por este tribunal, fueron valorados por este tribunal, que tomó en cuenta una sola prueba: el informe de la Junta Médica. Junta Médica amañada, que se realizó con intereses, cuyos peritos, la gran mayoría, fueron apretados para que vayan a declarar a favor de la señora Laura Sena. Hay que decirlo porque esa es la verdad. ¿Y cuáles son los intereses, doctor? Sanatorio Migones, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Esa misma Sociedad Paraguaya de Pediatría que le otorgó la certificación a Laura Sena para que sea pediatra. ¿Y después quién la contrata? Sanatorio Migones. Sin que ella aún tenga inscripto el registro ante el Ministerio de Salud, el Sanatorio Migones ya lo contrató como pediatra para que trabaje en urgencias del Migones en enero del 2019,
como especialista y para que atienda niños. Imagínense lo grave de todo esto. Vos dijiste, doctor, dejando atrás, no haciendo caso a las imágenes incluso. Siempre se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en este caso pasaron por arriba de todo eso y no se detuvieron a analizar nada. Te digo más, Mili. Testigos presenciales que se fueron a declarar dijeron, la madre le estaba pidiendo socorro a esa señora Laura Sena. Y ella estaba desfilando en una pasarela. Palabras textuales de una testigo que prestó declaración bajo fe de juramento. Sí. Y eso se ve en el video, que la señora caminando y todos los enfermeros corriendo al pedido de auxilio. Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, Ruth, por favor, recordarnos qué pasaba exactamente cuando ingresaba Renato al sanatorio. Bueno, Renato llega con un problema de salud, tengo entendido que era... Respiratorio. Sí, respiratorio. Respiratorio. En el 2019, en agosto, esto ocurría y lastimosamente termina falleciendo. Tenía 2 años él. Tenía 2 años. A partir de ahí, como decía también Fátima, varios fueron los médicos que estuvieron de alguna manera involucrados y después fueron descartándose y quedando solamente Laura Sena. Y ahí es donde yo te quiero preguntar, doctor, ¿por qué es que termina en una sola profesional? Bueno, primeramente se había imputado a 3 médicos por omisión de auxilio, que eran Fátima Bastos, José Obando y Óscar Cabrera. Óscar Cabrera es el que le dijo, el pastorcillo mentiroso a Esa la parte madre. es muy fuerte. Bueno, ¿Puedes contar esa parte, doctor? O sea que, Sí, perdón sí. que le interrumpa, pero esa para mí es la parte más fuerte, porque la mamá le dice, mi hijo no tiene oxígeno, por favor, No está ayúdenme. respirando. Y ¿sabe qué dijo? Y se escucha ahí en ese video que estamos observando, en una parte donde dice, mi hijo le falta oxígeno. ¿Cómo era? El pastorcito, pastorcito mentiroso. mentiroso. Y se ríen, pero en serio, y en el video está, y se ríen ellos. Esos 3 médicos fueron imputados por omisión de auxilio. La médico pediatra, Laura Sena, por homicidio culposo. Entonces, el proceso sigue en paralelo para cada parte y la fiscalía determina de que los 3 médicos no tenían responsabilidad en atender al niño porque tenía una pediatra designada que era Laura Sena. Por ende, no estaban obligados, dice la fiscalía, a atenderle al niño. Primer error de la fiscalía. Entonces, por ese motivo, le dan un sobreseimiento por duda razonable. Este sobreseimiento nosotros recurrimos ante la Cámara de Apelación y confirmó el sobreseimiento y ahora está en la Corte, en la Sala Penal, con un recurso extraordinario de casación. ¿Para qué? Para que se anule ese sobreseimiento, porque también se encuentra viciado, porque ese sobreseimiento ratificó una fiscal adjunta, cuando que tuvo que haber ratificado el fiscal general de Estado, como hoy te expliqué, Camilo, en radio. Sí, no, Es yo decir, no me quiero meter en Honduras jurídica. Claro, porque a para veces no es un ser- para no ser pero, muy- pero pero- yo entiendo, de las 4 personas que estaban procesadas, a 3 la fiscalía les desvincula, dice, acá tenemos una duda razonable, ellos parece que no tenían ninguna responsabilidad. Continúa con la doctora Sena, que va hasta juicio oral, y finalmente el tribunal le absuelve también a la doctora Sena. Pero el caso es más que el doctor, para un poquitito salirnos, pero me parece muy relevante lo que están planteando, es que la Fiscalía General pues tiene en Paraguay una malísima costumbre que no tiene nada que ver con la ley. En ninguna parte de la ley dice que cuando un fiscal de menor rango, el fiscal que lleva la causa, le sobresee a una persona en una investigación, el juez de garantías puede imprimirle trámite de oposición, se llama, ¿verdad? Entonces eso se eleva a la Fiscalía General para que la Fiscalía General analice si corresponde o no lo que hizo el fiscal de la causa. Esto para garantizar un debido proceso, porque imaginémonos, un fiscal que puede transar con alguna de las partes expuesto y el fiscal general tiene que controlar eso. ¿Qué es lo que hacen acá? Y el fiscal general nunca revisa nada y designan unos terceros, cosa que la ley no le permite. ¿No? No le permite la ley. No le permite la ley. Entonces lo que el doctor está planteando es que ellos van a tratar de exponer también esta costumbre que tiene la Fiscalía General del Estado de desentenderse de las causas. Para sentar una postura no sé, jurídica. doctor, Claro. soy muy Es así, muy tal cual. pesimista, pero yo no creo que la Corte Suprema de Justicia tenga la valentía y el coraje de resolver lo que dice la ley y darle la razón a ustedes. No creo. Bueno, los argumentos están expuestos. Es nada más que la Corte se ponga los pantalones y de una buena vez se siente postura No y van a hacer. se dejen, como se dice vulgarmente, dejen de joder
con esta cuestión. Pero hay un magistrado, Teniendo- hay un magistrado, doctor, que no estuvo de acuerdo y que dijo que tenía que ser condenada la doctora Sena. Volviendo a lo de Manuel Laura Aguirre. Sena. Ayer se dictó la sentencia y 2 magistrados dijeron de que Laura Sena debía ser absuelta, pero teniendo como base, valorando una prueba viciada, que es la junta médica amañada, porque hay que decirlo tal cual es. ¿Y por qué digo que esa junta médica estaba amañada? Porque los peritos iban a declarar y yo les preguntaba si eran miembros de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y decían sí, porque la gran mayoría eran pediatras. Y yo le pedía para que se le exhiba un comunicado que el doctor Preda ingresó como prueba documental de un comunicado que decía la Sociedad Paraguaya de Pediatría debe de apoyar a la señora Laura Sena en esta causa. ¿Por qué? Y porque ellos le apoyaban a la señora Laura Sena en esta causa. Ya, eso iba a decirte. Por la mafia de Normalmente hay una defensa corporativa entre todos, ¿verdad? Como una cofradía en donde no importando si es que es cierto o no algún tipo de mala praxis o cualquier otra cosa, ellos cierran filas y se defienden como un ejército espartano. Cuando les conviene. Claro. Hay otros casos de otros médicos a quienes ellos no le defienden. Así es. Pero este caso, ¿por qué defienden? Porque detrás hay un sanatorio fuerte con muchos intereses detrás. Donde ya murió un niño, Ah. el hijo de nuestra compañera. Así es, Bueno. de Estela Sí. Rodríguez. Hay un antecedente nefasto ahí. Y según informaciones, Renato no fue el último después del sanatorio, sino que hubieron otros casos más. Doctor, y cuando la defensa, que obviamente cumpliendo su papel, expone de la enfermedad preexistente que tenía Renato, de la cardiopatía, y digo eso porque hablas mucho de la junta médica y que ellos hablan y dicen que aunque hubiese hecho lo que tenía que hacer Laura Sena, no iban a salvarlo. Iba a morir nomás Iba luego. a morir nomás luego Renato por la enfermedad previa que ya tenía de cardiopatía, en donde decían incluso también de que en realidad no se hicieron todos los, no le atendieron como tenían que atenderle a Renato, ni su familia, ni su médico de cabecera, que era el doctor Arbo, porque en realidad no era leve la cardiopatía que tenía, sino que era grave. Ese es un absurdo que utilizó la defensa para dejar impune el hecho, porque la defensa llevó la discusión y el debate hacia ese lado, de que los culpables de la muerte de Renato eran sus médicos, en segundo lugar eran sus padres porque no le cuidaban a Renato, y en tercer lugar era nomás luego Renato porque era un chico problemático del corazón. Eso pues es evadir a la responsabilidad cuando que todos vimos en un video de que Renato estaba muriendo, la madre pidiendo auxilio, y esta señora y los otros 3 médicos se desentendían. Doctor, Renato ingresó a las 8 de la mañana. Ingresó, Murió sí, a las 13 horas. Sí. En ese lapso. ¿sí? En ¿Cómo, ese cómo lapso de evalúan el tiempo comportamiento de estos médicos? estuvo 4 horas en Agonizando observación, prácticamente. sin tener el corazón monitorizado, cuando que se le dijo a la doctora Sena que su hijo, Renatito, era cardiópata. Y es mentira, Ruth, cuando dice, no, el corazón de Renato estaba luego grave, o sea, tenía luego ese problema y era algo que estaba por explotar. Mentira. Él estaba controlado, era un niño normal. Su médico de cabecera era nada más y nada menos que el doctor Antonio Arbo, que en paz descanse. Pero ellos no están en Profesor, urgencia. doctor. Profesor, doctor. Y se llegó a decir de que incluso se le atribuye la responsabilidad a él de la muerte de Renato porque no le cuidó bien a su paciente. A ese absurdo llegamos en este juicio oral. ¿Y quiénes decían eso? Estos médicos de la Junta Médica. ¿Y ustedes no tuvieron médicos que representen o que formen parte de la Junta? Ese es otro problema. Ese es otro problema. Porque la defensa dice que sí. Bueno, ese es otro problema, Ruth. Tuvimos 2 médicos. Uno, el doctor José Bellasay, que no asistió al juicio oral porque manifestó de que está con problemas de salud. Está con problemas de salud. Y el otro es el doctor Aníbal Filártiga. ¿Y qué pasó con Pero el él tampoco compareció. ¿Y qué pasó con el doctor Aníbal Filártiga? No fue a declarar. Quiero que averigüen qué pasó con el doctor Aníbal Filártiga. Y Pero- quiero que le pregunten, si ustedes pueden, porque a mí me dijeron si es cierto o no es cierto si trabaja en el Sanatorio Migón actualmente. Eso nomás quiero que se le pregunte. ¿Pero se fue o no al juicio? No, no se fue. ¿Y él era un testigo ofrecido por Sí, una de las partes? Sí, es más, la familia le pidió, la señora Ruth Angulo, también le pueden consultar, la señora Ruth Angulo,
le pidió para que, bueno, comparezca, porque era así, cada uno lleva a sus testigos y a sus peritos. El señor doctor Aníbal- Filártiga, que es tan locuaz y que anda siempre defendiendo todo. Bueno, Mili, yo Sí. no estoy haciendo juicio de valor y quiero Por aclarar. eso, pero yo, no lo estoy conozco, sorprendido. yo no lo conozco al doctor Filártiga, Sí. yo no pongo en tela de juicio su honestidad, su trayectoria, su honorabilidad, que los tiene bien ganados, Sí. una persona honorable. Pero ¿qué pasó acá? Yo también quiero saber. Yo también quiero saber qué pasó acá. Y quiero que se le pregunte si es cierto o no, si actualmente está trabajando en el Sanatorio Misiones. Eso nomás quiero que se le pregunte. Pero él ni siquiera formó parte de esa junta. Sí, formó parte de esa junta. Y él le refirió a la familia de que él se remitía a su informe por escrito que ya obraba en la carpeta fiscal. Pero aparte de ese informe también, el doctor Aníbal Filártiga tuvo que haber comparecido al juicio oral. Pero el informe estaba, digamos, ¿qué decía ese informe? Y ese informe decía de que hubieron omisiones por parte de la señora Laura Sena. Sí. Pero esa postura tuvo que ir Porque a eso no sostener, iba a cambiar la defender. situación de Claro, Renato. tuvo que haber Este ido a último defender el juicio suceso, oral. ¿qué precedente va sentando, doctor? Y va sentando de que hoy día le llevamos a nuestros hijos y cuando nuestro hijo sea un cardiópata o tenga una sintomatología, ¿para qué le vamos a aplicar una vacuna si se va a morir nomás luego? Se le va a juzgar a ese médico y ese médico va a salir absuelto. ¿Por qué? Porque ya hay un precedente que es en un caso que se le dejó impune el hecho, Un mal precedente. un mal precedente negativo, es decir, que se va a normalizar la conducta omisiva de los médicos. En su defensa, ¿qué dijo la doctora Laura Sena? ¿Alguien sabe? ¿Qué dijo? Ella no habló, ella se abstuvo de prestar declaración indagatoria, que es un derecho que ella tiene. Sí. Ni Nadie petición le- final. Que se haga justicia, es lo que solicitó. Solamente eso. Después habló cuando terminó el juicio y refirió que ella pasó esos 5 años, que también Y la hay familia. Ya lo único que dice pero que está bueno, mal. Pero Ahora- mientras tanto sigue ejerciendo ella, ¿o no? Sigue siendo, ahora, el problema, ¿Sí? el problema, sí, tengo entendido que sigue siendo. El problema no es una cuestión personal en contra. Inclusive Macarena, la madre dijo, Sí, muy grande fue ella. Yo no quiero que se vaya en la cárcel. Cuidado. Bueno, explico, mientras la Sí. mamá dijo, yo no quiero que ella se vaya a la cárcel, yo quiero que ella procure y que estudie para que no vuelva a pasar. Eso dijo Doctor, la- es muy la mamá. raro ver que un profesional se inmiscuya tanto de esa forma en que estás haciendo y que te conmueve incluso hasta las lágrimas. Eso habla de un compromiso que tenés con los familiares de la causa de Renato y que es realmente muy importante para nuestro país que no quede impune la muerte de Renato. no va a quedar impune. Vamos a seguir peleando. Sí, fuerza doctor, fuerza. Realmente es llamativo lo que está pasando en este momento. Hay una familia que está destrozada, hay un país que necesita también saber qué es lo que pasó realmente, más allá de los informes y de las informaciones que van surgiendo allí, que al parecer son amañadas. Esto no se tiene que repetir en nuestro país y lastimosamente siempre hay casos y se van sumando uno y otros y otros y otros. ¿Estás mejor, doctor? Es difícil, Es muy difícil. es jodido. Yo soy Sí. padre y familia. Estuviste hablando ibas a hablar de la familia y cómo está quebrada esa familia, ese seno allí. Es muy difícil contener a una familia que está pidiendo justicia y que todos los días me está refiriendo, ¿por qué, Rodrigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es así? ¿Por qué no se toman los debidos recaudos? ¿Por qué no se aplica la ley? Todos vimos. ¿Qué está pasando? No todo puede ser dinero en este país. Se está negociando por la vida de una criatura, caramba. Mercenarios, sinvergüenzas. Con el doctor Rodrigo Cuevas, representante de la familia del pequeño Renato Rojas. ¿Ya está mejor? Sí, es difícil. Yo le digo, yo les cuento, no le deseo a nadie lo que estamos viviendo, porque yo también me involucro mucho y a veces uno
siente mucho todo lo que está pasando. Desde el día 1 estuviste en la... Desde el día 1 y seguimos y buscaron por todos lados que este juicio no se realice. Ustedes saben que se chicaneó innumerables veces este juicio. Justamente porque para que no se le escuche, aparte de eso, para que no se lo escuche a los testigos que se fueron a decir bajo fe de juramento. Por ejemplo, uno dijo, sí, yo le voy a defenderlo a ella, ¿cómo no le voy a defender a mi colega? Ese testigo le entregó la certificación para que Laura Cena sea pediatra. Y después refirió de que él fue propuesto por el Sanatorio Hormigones para integrar esa junta médica cuando Hormigones no es parte dentro del proceso. ¿Quién es, doctor? Así sabemos. El doctor Oscar Doldán. Que se fue a hablar de cardiología cuando él no es cardiólogo. Doctor, la defensa decía que esto no iba a tener tanta trascendencia si es que no se hubiese hecho tan mediático el... Que no iba a llegar ni a juicio oral. Esa es su postura. Ellos quisieron de un primer momento de que quede impune ya desde que llegó a la fiscalía e intentaron eso, pero no pudieron. Hasta, si se quiere, no escondían todas las cámaras para que, o todos los televisores para que no se vea ese video, que esas imágenes son tan elocuentes. Esas imágenes hablan por sí solas. Y tiene audio, doctor. ¿Cómo podés parar eso? O sea, es imposible. Y eso se introdujo como una prueba válida. No se impugnó, no se anuló nada. ¿Y quiénes son los fiscales de la causa, o el fiscal o la fiscal? Porque veo que también pidieron un año con suspensión. Bueno, ese es otro tema. Un año con suspensión. Ese es otro tema. Es una multa. ¿Por qué pidieron un año? Ese es otro tema. La doctora Natalia Silva y Lu Guerrero. La doctora Natalia Silva, que realizó la investigación desde un principio y que, bueno, al momento de pedir la pena, ahí se equivocó, desde mi punto de vista. Pidió un año cuando que hablamos de la vida de un niño. Hablamos de la vida de un niño que ya no va a pasar Navidad, Año Nuevo, Día del Niño, con su familia. Su familia no va a estar con él. Entonces, ¿cuál es el valor jurídico? Si el valor más preciado que uno tiene, que es la vida. Y sin embargo, según me comentaron, esa misma fiscal había solicitado en un caso de robo un celular y obtenido una condena de 8 años. Es decir, que un celular pareciera ser que vale más ahora en nuestro país que la vida de un niño. ¡Caramba! ¿Cuál es el siguiente paso, doctor? La apelación. Sí. Y vamos a apelar. Y vamos a ir a la corte. Y si tenemos que ir a instancias internacionales, vamos a ir a instancias internacionales. No vamos a parar. Doctor, y además de homicidio culposo, ¿no había una omisión también? Una omisión de auxilio. Sí. Porque la omisión también es delito. Es el homicidio culposo, pero por omisión, por conductas omisivas. Claro, entonces ahí es donde se encuadra el hecho. Y les pido que también investiguen. Camilo, Fátima, Mili, vos haces posteos excelentes, solo es leer. Gracias, doctor. Ruth, Pitu, ¿qué está pasando en la Sociedad Paraguaya de Pediatría? ¿Qué está pasando en esa institución que entrega certificado a médicos que pareciera ser no están calificados para que luego salgan al mercado, sean contratados por sanatorios para que después atiendan a nuestros hijos? Investiguen un poco qué es lo que está pasando ahí. Y era lo que no querían que se sepa. Que ahora, aparte de comprobar la muerte de Renato, la circunstancia, también ya tenemos de que hay algo oscuro detrás. Más allá de lo que sabemos bastante de que hay muchos médicos ligeritos de papeles, ¿verdad? Que reciben sus títulos en universidades que ni siquiera tienen que estar abiertas. No estamos con todo esto satanizando a todos los médicos, doctor. Y se aclara. Hay excelentes médicos que en verdad dan la vida por sus pacientes y creo yo que son la mayoría y que se merecen nuestro respeto y nuestra Porque después todo esto lo que nos queda es como desconfiar del médico, ¿verdad? Estoy enfermo, me tengo que ir, pero tengo que estar pendiente, además de tratar de mejorar. Escúchame, si vos te vas a una urgencia, no le vas a estar pidiendo al médico de urgencia de qué universidad vos sos, dame tu título, voy a verificar. Es como el abogado que vos sí podés verificar tranquilo de tu casa. En un médico de urgencia vos te vas y le dejás a tu hijo en urgencia. No vas a estar pidiéndole
¿Vos de Por eso dónde sos? quería hacer hincapié en eso, no estamos satanizando a todos los médicos. Sí. No, eso hay que ser bien claro. Sí. Hay médicos excelentes y tampoco inclusive no estamos satanizando a la persona de Laura Sena. Lo que sí estamos reclamando son sus actos omisivos que conllevaron a la muerte de Renatito. Sí. Eso es lo que estamos reclamando. Fátima, vos recién estuviste hablando sobre el equilibrio, si se puede llamar de esa forma, que tiene la mamá, ¿verdad? Que transmite, ya no sé si es que... ¿Qué transmite la mamá de Renato cada vez que habla? Ella está resignada, es resignación, es... Ella es muy buena, Sí. es una persona que no tiene rencor, no tiene odio. Es muy buena. Y yo estoy seguro que la familia te está viendo también, ella misma, y por sobre todo un angelito desde arriba te está agradeciendo. Estas lágrimas que vos estás dando, un hombre, señoras y señores, más allá de su sangre, lo más preciado y su tiempo es su lágrima, porque desnuda su alma. Y acá el doctor Rodrigo Cuevas está derramando lágrimas, clamando justicia para el pequeño Renato, que murió con 2 años. Y esperemos que esto no quede impune. Querido doctor, mucha fuerza. Gracias. Fuerza, doctor. Gracias, Mucha gracias, fuerza gracias. también para la familia. Y nosotros nos encontramos mañana con otro capítulo aquí en el